Amados hermanos, buenos días, el Señor los bendiga. Damos gracias a Dios que nos permite reunirnos, así sea de esta manera virtual, en pos de su bendita palabra, como lo que somos, el cuerpo de Cristo. Y en esta mañana, y a pesar de la afectación de mi voz, le vamos a pedir al Señor que nos permita centrarnos en la exposición de la verdad que hoy será promulgada. Pero antes, vamos todos, como lo que somos, el cuerpo de Cristo, a entonar un himno, a elevar nuestros corazones al Señor, a empezar a dar culto a nuestro buen Dios. Vamos a entonar ese himno juntos, amados hermanos. Amados hermanos, la semana pasada iniciamos el estudio de las palabras con que el apóstol Pablo finaliza esa expresión de dolor que se encuentra en los 5 primeros versículos del capítulo 9 de la epístola a los romanos, una expresión de dolor en torno a la situación en condenación en que se encontraban sus connacionales, sus hermanos en la carne, al haber despreciado a aquel que era la provisión dada por Dios para la salvación, y que
Toda su historia señalaba y apuntaba hacia la venida de nuestro Señor Jesús. En ese versículo 5, el apóstol Pablo se va a enfocar a darnos características en torno a quién era la persona del Señor Jesús. Los invito a que leamos los 5 primeros versículos del capítulo 9 de la epístola a los Romanos. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Jesús es el Cristo, es el Mesías, es el ungido de Dios que fue prometido por las Sagradas Escrituras, que tanto atesoraban los judíos y que trágicamente llegaron a despreciar. En el sermón anterior iniciamos el estudio de lo que la palabra Cristo indicaba en torno a la persona de Jesús. Lo que indicaba es que Jesús era el único mediador entre Dios y los hombres para resolver la terrible condición en la que se encontraba el hombre en torno a Dios, separado, destituido de él. Como el apóstol Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador, no dos, tres, no, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y estudiamos la semana pasada que como mediador Jesús es el perfecto profeta, y vimos cómo en la historia de la redención fue anunciada la llegada de este perfecto profeta que traería la consumación del mensaje de gracia. En esta mañana estudiaremos otro de los oficios de nuestro Señor Jesucristo como el perfecto mediador, y es el oficio de nuestro Señor Jesús como el sacerdote perfecto. Vamos a estudiar en esta mañana el oficio sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo. A diferencia del profeta, que en su papel de mediador actuaba partiendo de Dios hacia el hombre, porque el profeta traía el mensaje divino hacia el hombre. A diferencia de ello, en su oficio sacerdotal, nuestro Señor Jesucristo o el sacerdote parte o actúa partiendo del hombre hacia Dios. Partiendo del hombre hacia Dios. R.C. Sproul decía que es como el sacerdote se ponía de frente a Dios y el pueblo a sus espaldas. Porque a través de su oficio, el sacerdote permitía, lograba que el pueblo pecador se pudiera mantener en una relación con Dios. El hombre, desde su caída en Edén, es un ser corrupto, inclinado al mal, con el deseo de transgredir la voluntad de Dios. Es un ser pecador, como clásicamente se expresa. El hombre no es pecador porque peca, sino que peca porque es un ser pecador. Esa es su esencia desde que cayó en el Edén. Nuestro Dios lo describe de esta manera, describe al hombre de esta manera por medio del profeta Jeremías. Él dice del hombre: engañoso es el corazón del hombre y perverso. Esa es la descripción que da Dios acerca del hombre. Y esa condición miserable del hombre hace que en su estado natural no pueda estar en la presencia de Dios.
Y esto porque Dios es santo, Dios es santo. Como el teólogo Millard Erickson expresa, la naturaleza de Dios es de santidad perfecta y completa. Esto no es un asunto optativo o arbitrario. Él esa es la manera de ser de Dios por naturaleza. Al ser contrario a su naturaleza, el pecado le resulta repulsivo a Dios. Él es alérgico al pecado, por así decirlo, no puede soportarlo. Termina diciendo Millard Erickson. Y es por eso que vemos en las Escrituras que algunos hombres, al entender que estaban ante la presencia de Dios, se llenaban de terror y declaraban que estaban sentenciados a morir porque eran conscientes de su estado pecaminoso y se encontraban frente al Santo. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en Isaías. Cuando es llamado al ministerio, Isaías, al entender, en la visión ver que está en la presencia de Dios, exclama lo siguiente. Él dice: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Exclamaba con terror Isaías al encontrarse frente a la presencia del Santo de nuestro Dios. Y el apóstol Pedro, en un momento dentro del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, al entender su deidad, el apóstol Pedro exclama lo siguiente: apártate de mí, Señor, apártate de mí, Kyrios, porque soy hombre pecador, exclamó el apóstol Pedro. Dicha incapacidad del hombre de poder estar delante de la presencia de Dios es la que el oficio sacerdotal entra a mediar. Pues la función del oficio sacerdotal es reconciliar a los hombres con Dios, que el pueblo pecador pueda habitar delante de la presencia de Dios. Y así como vimos que el oficio de nuestro Señor Jesucristo, el oficio profético, fue anunciándose a medida que transcurría la historia de la redención hasta la llegada del profeta perfecto, es maravilloso ver cómo en la historia de la redención el oficio sacerdotal se fue desarrollando, fue cimentando la venida de aquel perfecto sacerdote que presentaría un perfecto sacrificio a Dios. En la historia de la redención es maravilloso ver esa cimentación de la venida de aquel perfecto sacerdote. Miremos este desarrollo en la historia de la redención. Desde el mismo momento de la caída del hombre fue evidente que no tenía por capacidad propia remediar su estado miserable en el que se encontraba. Y esto se ve en el hecho de que aquellas vestiduras que trató de componerse para cubrir su desnudez no eran suficientes. En Génesis capítulo 3, versículo 7 se nos dice lo siguiente: entonces fueron abiertos los ojos de ambos, de Adán y de Eva, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, Ahora, Dios les muestra que Él debía actuar en su favor si la desnudez de ellos sería cubierta. En ese capítulo 3, pero ya en el versículo 21, la escritura nos dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Comenta David Atkinson: Dios se acerca a su pueblo avergonzado y culpable y les proporciona un vestido. Un ser vivo ha muerto para que Adán pueda cubrirse. En aquel sacrificio,
¿No percibimos un indicio del modo en que Dios tratará con este mundo? Que una vida dé pie a una nueva vida, termina diciendo Atkinson. Y Víctor Hamilton comenta lo siguiente: la cobertura de hojas de higuera versus la cobertura con túnicas de pieles de animales. El primero es un intento de cubrirse a sí mismo. El segundo es aceptar una cobertura de otro. El primero es hecho por el hombre y el segundo por Dios. Adán y Eva necesitaban una salvación que viene de afuera. Dios necesita hacer por ellos lo que ellos no pueden hacer por sí mismos, termina diciendo Hamilton. Amados hermanos, fue evidente para el hombre que no podía regresar a la presencia de Dios por sus propios medios. Los querubines y la espada que se revolvía por todos lados, claramente así lo señalaban. El hombre ha sido expulsado de la presencia de Dios. No tiene relación con aquel que es la vida. Es un ser condenado. Pero sobre sus cuerpos llevaban una señal de la gracia de Dios. Las pieles de unos animales que murieron para cubrir su desnudez. Así que el hombre desde muy temprano entendió que para acercarse a Dios, la vida de un ser debía sacrificarse en vez de la suya. Una vida debía ser tomada en lugar de la suya. Mira cómo el teólogo Luis Bercos expresa este entendimiento que los primeros hombres tuvieron en torno a esta verdad. Luis Bercos dice: sobre la hipótesis de que Dios se propuso salvar a los seres humanos, es inconcebible que Él los haya dejado sin instrucción en una cuestión tan vital como la concerniente a los medios por los que podrían acercarse a su presencia y conciliar su favor. Sigue diciendo Berkov: es característico de todas las autorrevelaciones de Dios bajo cada dispensación que Él se descubra a sí mismo como celoso de todo uso por parte de los seres humanos de métodos no autorizados de adoración o servicio. Él insiste uniformemente sobre este mismo punto de su derecho soberano de dictar métodos de adoración y servicio, así como también los términos de aceptación. Berkos señala que es imposible, es inconcebible, dice él, que Dios no les haya dicho aún a los primeros hombres la manera en que debían acercarse a Él. Y esto lo podemos ver en la aceptación de Dios a la ofrenda de sacrificio que presenta Abel y al rechazo de la ofrenda que traía Caín. En Génesis capítulo 4, versículo 3 al 5 se nos narra lo siguiente: y aconteció que andando en el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Comenta Gordon Wehan: mientras que Caín ofrecía algunos productos de la tierra, Abel ofrecía los animales más selectos de su rebaño, primogénitos y sus porciones de grasa. La ley del sacrificio subraya frecuentemente que solo los animales perfectos e inmaculados pueden ser ofrecidos en sacrificio. Dice Wehan: puesto que este es el primer relato de sacrificio en el Antiguo Testamento, bien podríamos esperar una alusión a este principio fundamental en esta historia. Así que, amados hermanos, desde el inicio de la historia, Dios señalaba que el hombre solo podría acercarse a Él como Él lo había determinado. Y esto era a través de un sacrificio.
Es por esa razón que no es extraño ver en la historia de los pueblos paganos que aún en su idolatría, en sus tinieblas, ellos se acercaran a sus dioses a través de sacrificios, como si este principio hubiese quedado guardado en los corazones de todos los hombres. Pero en torno al pueblo de Dios, ellos siguieron recibiendo revelación en torno a esta verdad, que uno debía morir en sustitución de nuestra vida para poder estar en la presencia de Dios. A Abraham le fue ordenado: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Cuando su hijo Isaac le pregunta dónde está la víctima del sacrificio, Abraham le expresa: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y cuando Abraham ya estaba a punto de sacrificar a su hijo, Dios le ordena que se detenga y le proporciona un sustituto por la vida de su hijo. Este relato está en Génesis 21 y lo que voy a leer ahora está del versículo 13 al 14. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Sí, amados hermanos, sin duda Jehová proveerá podría llegar a expresar a Abraham. Jehová proveerá a aquel cordero que me sustituirá, que morirá en vez de mí. Sin lugar a dudas, Abraham debe haberse gozado en torno a aquello que le había sido mostrado. Más adelante, cuando Dios va a librar al pueblo israelita de la esclavitud de Egipto, les ordena que sacrifiquen un cordero y que su sangre sea dispersada en los dinteles de las puertas de sus hogares. Y esto para que el ángel de la muerte no entrara al interior de sus hogares. En Éxodo capítulo 12, versículo 5, y después vamos a leer el versículo 7, expresa lo siguiente, la escritura: el animal que se iba a sacrificar será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y dice el versículo 7, y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en la que lo han de comer. Y la sangre de ese cordero libró al pueblo de que el ángel de la muerte entrara en sus hogares. Después, en el transcurrir del tiempo, Dios les da a ese pueblo la ley en el Sinaí, la cual, como el apóstol Pablo enseña, lo que hacía era mostrarles al pueblo su pecaminosidad. Pero junto con la ley, Dios les da el sistema sacrificial para que como pueblo pudiesen caminar con la presencia de Dios en medio de ellos. Si el pueblo, una vez más como en el Edén, iban a vivir con Dios morando en medio de ellos, necesitaban un mediador que ofreciese sacrificios ante Dios por la condición pecaminosa en la que ellos se encontraban. Y es aquí, en este momento de la historia de la redención, donde se establece el oficio sacerdotal. El pasaje clásico dentro de las Escrituras que nos explican cuáles eran las funciones del oficio sacerdotal
se encuentra en Hebreos capítulo 5, versículo 1. Por favor, acompáñenme a ese pasaje. Hebreos capítulo 5, versículo 1 nos dice, nos enseña las características del oficio sacerdotal. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, como dijimos al principio. Este es un oficio que parte del pueblo hacia Dios, como decía Sproul. El sacerdote se coloca ante Dios y de espaldas el pueblo. Y sigue diciendo Hebreos 5:1, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Había, amados hermanos, sacrificios a diario. Los hombres, conscientes de su estado pecaminoso, la ley cumplía esa función, traían animales para ser sacrificados constantemente. Ellos se les había indicado que debían colocar sus manos sobre el animal que iba a ser sacrificado, como un simbolismo de que sus pecados ahora los cargaba dicho animal que iba a ser sacrificado. Y eso era concurrente, ese tipo de sacrificios. Pero una vez en el año, en el día de la expiación, el sumo sacerdote hacía un sacrificio representando a todo el pueblo. Y a grandes rasgos, a grosso modo, esto era la manera en que lo hacía. Primero, al ser el sumo sacerdote un pecador también, él debía presentar un sacrificio por sus propios pecados antes de entrar a presentar sacrificio en representación del pueblo. Después de haber presentado sacrificio por sus propios pecados, él tomaba uno de los dos animales que habían sido elegidos para este momento, tomaba uno de esos dos animales, tomaba la vida de ese animal, llevaba la sangre de este animal y entrando en el lugar santísimo, aquel lugar dentro del tabernáculo, después cuando el pueblo se estableció en Jerusalén, dentro del templo, este lugar santísimo, ese lugar donde se encontraba la presencia de Dios, el sumo sacerdote con la sangre de este animal sacrificado, llegaba y esparcía la sangre sobre la cubierta del arca del pacto. Esa cubierta recibía el nombre de propiciatorio. Recordemos que la palabra propiciatorio significa calmar la ira de Dios. Así que la sangre de ese animal esparcida sobre el propiciatorio calmaba la ira de Dios en torno al pueblo pecador en el cual Dios habitaba en medio de ellos. Después tomaban al otro animal que había sido elegido y oraban, imponían las manos sobre este otro animal, confesando los pecados del pueblo, y este animal era mandado al desierto a morir vagando por el desierto. Lo mandaban al desierto como una representación de que el pecado había sido quitado de la casa de Israel. Eso era lo que hacía el sumo sacerdote en aquel día de la expiación. Ahora, recorriendo el tiempo en la revelación progresiva, Dios a través del profeta Isaías señaló que esos animales que eran utilizados en el sistema sacrificial estaban relacionados con aquel que sería el siervo del Señor que actuaría en favor de su pueblo. Dios mismo proveería un cordero perfecto a través de este siervo, un cordero perfecto que actuaría en favor del pueblo. Y el profeta Isaías, Dios a través del profeta Isaías, así lo expuso en el capítulo 53 de Isaías. En el versículo del 5 al 7 expresa: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz
fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Y escucha, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Así como el sumo sacerdote imponía las manos sobre ese segundo animal utilizado para el día de la expiación, la representación, la expresión que ahora presenta Isaías en torno al siervo sufriente, al cordero que Dios presentaría por su pueblo, señala esta misma realidad. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Amados hermanos, cada uno de estos pasos de la revelación del plan redentor de Dios en la historia de Israel apuntaban a aquel cordero señalado en Isaías capítulo 53. Cuando el Señor Jesucristo viene para ser bautizado en el Jordán, para iniciar su ministerio, Juan el Bautista dice: he aquí, señalando como el cumplimiento de lo esperado, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Claramente en una señalación a lo profetizado en Isaías capítulo 53. He aquí el Cordero de Dios, el Cordero que Dios presenta, que quita el pecado del mundo. Cuando el Señor Jesucristo tiene una confrontación con los líderes religiosos judíos, Él les dice: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Esto está en Juan capítulo 8, versículo 56. Abraham se gozó de que habría de ver mi día y lo vio y se gozó. Sin lugar a dudas, en una referencia al momento en que Abraham ve aquel carnero enredado en el salzar, ese sustituto que Dios había proveído en lugar de la vida de Isaac. Es por eso también que el apóstol Pablo puede señalar que Jesucristo es el cumplimiento de lo que aquellos corderos que fueron sacrificados en Egipto y que su sangre libró de que el ángel de la muerte tocara la vida de los israelitas. El apóstol Pablo puede señalar que Jesús es el cumplimiento de lo que esos corderos simbolizaban. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 5, versículo 7, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa. Esto es una expresión de lo que tenía como contexto la celebración de la recordación de ese momento de la Pascua. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis una nueva masa, sin levadura como sois. Y dice el apóstol Pablo, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. El sistema sacrificial dado al pueblo en Sinaí solo era una sombra imperfecta. Solo era una sombra imperfecta de aquel sacrificio perfecto que el sacerdote perfecto realizaría. Acompáñame al libro de Hebreos y vamos a posicionarnos en el capítulo 10 del libro de los Hebreos. Vamos a detenernos un momento allí. El autor de la epístola señalaba la imperfección del sistema sacrificial, porque el sistema sacrificial, como vemos a través de la profecía de Isaías en el capítulo 53, solamente era una sombra de aquel cordero perfecto que Dios ofrecería. En Hebreos capítulo 10, del versículo 1 al 4, se nos muestra esta imperfección del sistema sacrificial. El autor de Hebreos dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas,
ahí está, era una sombra, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. No podía. Era un sistema imperfecto porque su función era apuntar a la obra del sacerdote y el sacrificio perfecto. Sigue diciendo en el versículo 2 de Hebreos 10. De otra manera cesarían de ofrecerse los sacrificios, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. De esa manera, el autor de Hebreos señala esa imperfección del sistema sacrificial. Pero, amados hermanos, cuando llegó el sacerdote perfecto, solo una vez y para siempre presentó el perfecto sacrificio para hacer limpios para siempre delante de Dios a aquellos que Él como sacerdote representa. Nuestro Señor Jesucristo no tuvo, como lo hacía el sumo sacerdote en el sistema sacrificial, no tuvo que presentar un sacrificio por sus pecados porque Él era sin pecado. Él era un cordero perfecto, así como se señalaba en torno al cordero que celebraron y que sacrificaron las familias en la Pascua en Egipto. A diferencia del sistema sacrificial, en que una y otra vez, en que año tras año el sacrificio debía repetirse, el sacerdote perfecto, nuestro Señor Jesucristo, presentó un sacrificio perfecto una sola vez y para siempre. Así lo expresa el autor de la epístola a los Hebreos allí en ese capítulo 10 donde estamos posicionados, del versículo 11 al 14. Y ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero mira el glorioso versículo 12. Pero Cristo, dice el autor de la epístola, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hizo perfectos para siempre a los santificados. Todos esos sacrificios, todas esas ofrendas que nosotros vemos en el transcurso de la historia de la redención, tenían por objeto cimentar la venida de aquel perfecto sacerdote que presentaría un perfecto sacrificio. Nuestro Señor Jesucristo fue el perfecto sacerdote y Él mismo es el perfecto sacrificio, el Cordero de Dios sin pecado. Gloria a Dios. Por ese sacrificio nos ha hecho perfectos. Podemos ahora estar en la presencia de Dios. Amados hermanos, la perfección de la obra sacerdotal de Cristo se ve en lo que ocurrió en el momento en que Él muere en la cruz. En el momento en que Él muere en la cruz, el velo que dividía, que ocultaba, que impedía que los hombres pudiesen acercarse al lugar santísimo, ese velo se rasgó por la mitad cuando el Señor Jesucristo murió. En cada uno de los evangelios sinópticos está narrado este glorioso evento con su significado. Voy a leerlo de Mateo capítulo 27, versículo 51. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Aquel lugar que simbolizaba la presencia de Dios,
el lugar santísimo, y donde solo entraba una sola vez al año el sumo sacerdote a derramar la sangre del sacrificio, a partir de la muerte del Señor Jesucristo ya no tendría sentido. El sacrificio perfecto había sido hecho y el pueblo de Dios ahora tiene entrada directa a su presencia por la obra de nuestro perfecto sacerdote. Míralo como lo expresa ahí en Hebreos 10, donde estamos posicionados, el autor de la epístola desde el versículo 19 al versículo 22. Él dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Bendito sea nuestro sacerdote perfecto, bendito sea el sacrificio perfecto, la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Ahora su pueblo, aquellos que el Padre eligió desde antes de la fundación del mundo y se los dio a su Hijo, ahora su pueblo habita delante de la presencia de Dios por la obra de nuestro gran sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo. Pero amados hermanos, como si esto no fuera poco, la obra de este sacerdote perfecto no termina allí. Y no termina allí porque él, a diferencia de los sacerdotes del sistema sacrificial, a diferencia de ellos que cuando morían tenían que ser reemplazados, nuestro Señor Jesucristo es un sacerdote para siempre. Es un sacerdote para siempre. Déjame exponerte esta realidad y la implicación que tiene en torno a ese oficio sacerdotal que cumple nuestro sacerdote perfecto en este momento por su pueblo. Los sacerdotes que administraban el sistema sacrificial, ellos venían del linaje de Leví y lógicamente eran reemplazados cuando morían por otros descendientes de ese linaje. Pero nuestro Señor Jesucristo no era del linaje de Leví, Él venía de la tribu de Judá. Y en torno a su sacerdocio, su linaje era superior, era excelso. Él era un sacerdote según el linaje, según el orden de Melquisedec. Es decir, un sacerdote que no tiene principio y no tiene fin. Un sacerdote para siempre. Melquisedec es un personaje que aparece en Génesis capítulo 14, el cual es descrito como un rey y sacerdote, al cual Abraham dio los diezmos del botín recuperado del rescate de su sobrino Lot. David señala que el Mesías, quien es Señor, quien es Kyrios, también es un sacerdote, pero un sacerdote según el linaje de Melquisedec. En el Salmo 110, que es el salmo más repetido en el Nuevo Testamento, David profetizó en torno al Mesías, que es rey, su linaje sacerdotal, enfatizando el aspecto de que su sacerdocio es para siempre. En el Salmo 110, versículo 4, David escribe: juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Nuestro gran sumo sacerdote es un sacerdote para siempre en favor de su pueblo,
no como los sacerdotes del sistema levítico que morían y tenían que ser reemplazados. Nuestro perfecto sacerdote no tiene que ser reemplazado. Y el autor de Hebreos trae esta realidad, esta gloriosa realidad, y expone entonces la implicación de que nuestro gran sacerdote sea un sacerdote para siempre. Miremos todo el contexto como lo explica el autor de Hebreos. En el capítulo 7 de Hebreos, en el versículo 11, dice: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, se hace esta pregunta al autor de la epístola: ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? ¿Cuál era esa necesidad? Versículo 15 de Hebreos 7. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Si ves cómo el autor de Hebreos va tejiendo la importancia, el significado de que nuestro Señor sea un sacerdote según el orden de Melquisedec, enfatizando que es un sacerdote para siempre. Y mira cómo lo confirma. Quiero que vayas allí si no estás en tus Biblias. Ve allí. Si estás viéndome pero no tienes la Biblia en tu mano, quiero que cojas tu Biblia y vayas al versículo 23 de Hebreos capítulo 7. Mira cómo expresa el autor de Hebreos esta gloriosa realidad de la implicación que tiene que nuestro gran sumo sacerdote ejerza un papel en este momento por nosotros, porque es un sacerdote para siempre en favor de su pueblo. En el versículo 23, el autor de Hebreos en el capítulo 7 dice: y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas hablando de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro perfecto sacerdote, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Y mira este glorioso versículo 25, donde está la implicación de que Él sea un sacerdote actuando para siempre en favor de su pueblo, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, viviendo siempre para interceder por ellos. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro perenne sacerdote. Él intercede ahora por nosotros y lo hace para siempre. Amados hermanos, la obra sacerdotal de intercesión que nuestro Señor realiza es tan vital que nuestros hermanos puritanos llegaron a expresar que nuestra justificación tiene su sostén en su intercesión eterna. Thomas Goodwin decía: la justificación plena de los elegidos tiene una dependencia especial de la intercesión de Cristo. La aplicación de la justificación no es el resultado directo de la muerte de Cristo ni de su resurrección, llegaban a decir estos puritanos, sino de su intercesión. Debemos nuestra posición en la gracia cada momento a que está sentado en el cielo e intercediendo cada momento, decía Goodwin. Y Thomas Watson replica estas palabras de Goodwin de la siguiente manera: ¿pero de dónde es que somos justificados? Es de la intercesión de Cristo, dice Watson. El apóstol Pablo lo expresa de esta manera en Romanos capítulo 8, versículo 34. Haciendo la pregunta: ¿quién es el que nos condenará? Responde: Cristo es el que murió. Y dice: más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por
nosotros, dice el apóstol Pablo. O como vimos, como el autor de Hebreos en ese versículo 25 del capítulo 7 resalta, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. El teólogo Luis Berkhoff comenta: es un pensamiento consolador saber que Cristo está orando por nosotros, incluso cuando somos negligentes en nuestra vida de oración, que está presentando al Padre aquellas necesidades espirituales que no estaban presentes en nuestra mente y que a menudo olvidamos incluir en nuestras oraciones, y que ora por nuestra protección en contra de peligros de los que no estamos conscientes y en contra de enemigos que nos amenazan, aun cuando nosotros no nos demos cuenta. Está orando que nuestra fe no cese y que salgamos al final vencedores, termina diciendo Berkhoff. Amados hermanos, ¿cuáles son las implicaciones de la doctrina del oficio sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo? La implicación es que quien desconoce el oficio sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo camina hacia una eternidad de llanto y confusión. Quiero enfatizar lo que dije hace 8 días a través de las palabras de Calvino. No es suficiente que alguien repita que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Mesías, que Jesús es el ungido de Dios. Si no entiende lo que esas palabras significan, sus oficios de mediador, quien desconoce el oficio sacerdotal de Cristo, camina en pos de una condenación eterna. En el día de hoy, millones de personas alrededor del mundo que dicen ser cristianas celebran la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero terriblemente, una gran cantidad de ellos desconocen el oficio sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo. Y esto se ve en que millones de aquellos que hoy celebran la resurrección de Jesús han depositado su confianza en mediadores diferentes al Señor Jesucristo. Y en dicha ignorancia y en dicha religiosidad perecerán. Robert Letton dice: no hay duda que olvidar el oficio sacerdotal de Cristo ha tenido nefastas consecuencias para la vida de la iglesia. Si su mediación queda en un segundo plano, deja en un vacío al pecador. ¿Quién mejor para ocupar ese vacío que la amante y gentil Madre de Cristo, como Roma ha impulsado? Cuando se deja a un lado el oficio sacerdotal de Cristo, las herejías entran en acción en la vida de la iglesia, termina diciendo Letton. Y amados hermanos, trágicamente, millones de personas en el día de hoy, engañadas, caminan hacia su perdición. Roma doctrinalmente niega la perfección del oficio sacerdotal de Cristo al suplantarlo, al menospreciarlo. Charles Hodge hace esta denuncia. Los sacerdotes romanistas son mediadores porque enseñan que el pecador no puede por sí mismo allegarse a Dios por medio de Cristo y obtener el perdón y la gracia, pero que pueden lograr tales bendiciones solo mediante la intervención de ellos. Son sacrificadores porque asumen la función de ofrecer el cuerpo y la sangre reales de Cristo a Dios como expiación por los pecados del pueblo. Misa significa sacrificio. Y en la Eucaristía, como llaman, ellos dicen que están una vez más ofreciendo el cuerpo y la sangre de Jesús. Y sigue diciendo Hodge. Y son intercesores. No como un hombre pueda orar por otro, sino como poseyendo la capacidad de perdonar pecados. Hace unas semanas atrás vimos la herejía del obispo de Roma,
supuestamente perdonando el pecado de todo el mundo. Sigue diciendo Jos, por ello tienen poder de vida y muerte, las llaves del reino del cielo. Ellos atan y nadie puede desatar, desatan y nadie puede atar. Este es el más alto poder que el hombre haya jamás asumido sobre sus semejantes, y cuando se acepta, el pueblo queda reducido al estado de la más total sujeción. No hay beneficio más grande que haya dado la reforma al mundo que el quebrantamiento de este yugo de hierro. Y esto se logró demostrando con base en las Escrituras que los ministros de la religión bajo el Evangelio no son sacerdotes en el sentido oficial del término, termina señalando Hodge. Otra implicación que trae el oficio sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo es: qué terrible aquel que duda de su salvación si ha depositado su confianza en Cristo. Quien duda de su salvación no ha entendido para nada el oficio perfecto sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles son las aplicaciones de esta doctrina del oficio sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo para nuestra vida? Como lo señalamos con el oficio profético, al estar unidos con Jesucristo por su Santo Espíritu, estamos unidos en sus oficios. Nos llamamos cristianos porque, como enseña el apóstol Juan, en su primera epístola, estamos ungidos con el Santo Espíritu de Dios y estamos unidos a Cristo y ejercemos también sus oficios de esta manera en torno al oficio sacerdotal. El apóstol Pedro dice a la iglesia: ustedes son real sacerdocio. Y el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis dice que Jesucristo nos ha hecho a nosotros reyes y sacerdotes para Dios. Mira el glorioso privilegio que tenemos. Podemos orar y saber que estamos en su presencia. Estamos en el lugar santísimo, en la presencia de Dios. Nuestras oraciones no dan al vacío, no es una actividad ritualista, mística, no. Tenemos la plena certeza de que estamos en la presencia de Dios por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Podemos presentar oraciones a nuestro Dios. También podemos presentar nuestras vidas como una ofrenda que agrade a Dios. No hay un privilegio mayor. Seres incapacitados como eres el hombre en su estado natural, ahora por la obra de nuestro perfecto sacerdote y unidos a Él, podemos presentar nuestra vida en una ofrenda agradable a Dios. Vivimos para agradar a nuestro Dios como respuesta a su obra de gracia en nuestra vida. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 1 dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hay otras versiones que dicen: esta es la manera lógica de vivir para Dios. Y en Filipenses, el capítulo 4, versículo 18, el apóstol Pablo dice, en torno a esa ofrenda que había recibido de parte de la iglesia de Filipos, el apóstol Pablo va a decirles que eso ha sido algo agradable a Dios, esa acción que ellos han hecho. Pablo dice en el capítulo 4, versículo 18, pero en todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Y dice: olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Amados hermanos, qué grandes privilegios tenemos. Podemos estar en su presencia y vivir para su gloria por la obra del oficio sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo, nuestro perfecto sacerdote, el perfecto sacrificio
por nuestros pecados. Dios los bendiga, amados hermanos.